Hermano, gracia y paz. Vamos a darle continuidad a la enseñanza que empezamos la reunión pasada y se llama el ministerio de la palabra en la iglesia de Dios. En la reunión pasada dijimos que no íbamos a estar hablando de las características del ministro de la palabra, porque efectivamente el ministro de la palabra tiene unas características que se dan por toda la escritura. Lo que tratamos de hacer es mostrar la importancia que tiene el ministerio de la palabra en la casa de Dios, ¿sí? Entonces tomamos en la reunión pasada el ministerio de la palabra de Dios en el primer pacto, Nehemías 8, y era Esdras el que las personas lo toman como un primer intérprete, una primera persona que empezó a mostrar lo que era la hermenéutica, la exégesis, y lo leímos en la reunión pasada, donde leímos Nehemías 8 y mostramos cómo Nehemías explicaba la ley y daba a entender la ley al pueblo. Eso es un principio básico que tiene la escritura en relación con eso. Entonces miramos algunos textos del Antiguo Testamento, cómo en el Antiguo Testamento Dios le da tanta importancia al ministerio de la palabra. Estuvimos hablando que el ministerio de la palabra en el Antiguo Testamento fue dado por los profetas, luego el ministerio de la palabra fue dado por el mismo Señor, porque Él es la palabra, ¿sí? Él es nuestro alimento como palabra, nuestro espíritu. Y luego vimos que después del Señor Jesucristo venía, ¿quién tenía el ministerio de la palabra? Los apóstoles, ¿sí? Entonces vamos hoy a continuar con esto y vamos a mirar el ministerio de la palabra en el Nuevo Pacto. Vamos a tomar el mismo texto con el que iniciamos la reunión pasada, que fue Salmo 119, 130. Vamos entonces a tomar el mismo texto de la reunión pasada, que fue Salmo 119, 130. Y leíamos la exposición de tu palabra, de tus palabras, alumbra y hace entender a los simples. Y estuvimos hablando que la palabra hebrea significa apertura. Y la Biblia textual la leímos juntamente con ella. La explicación de tus palabras alumbra y hace entender a los simples, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos da luz? Dios, por medio del Espíritu, a través de su palabra. Vamos entonces a tocar en el Nuevo Testamento algunos aspectos importantes y vamos a mirar en el Nuevo Testamento cómo los apóstoles y los profetas le daban importancia a ese ministerio de la palabra. Y lo que estamos tratando de mirar es por qué nosotros en las reuniones de iglesia debe haber el ministerio de la palabra. Vamos a ir a Lucas, capítulo 1, versículo 1, y vamos a darle continuidad a este tema. Vamos a mirar entonces cómo también en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, la palabra tenía ese peso, esa prioridad, ¿sí? Y vamos a mirar entonces por las Escrituras el desarrollo de esa importancia que el Señor le dio por los apóstoles a través del Espíritu a la palabra. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que sucedieron con el Señor Jesús. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, en la reunión pasada leímos un texto en Hechos, donde demostrábamos que efectivamente existía el ministerio de la palabra. Con los apóstoles, ellos dijeron que no podían servir a las mesas para dejar el ministerio de la palabra, ¿sí? Entonces mostramos que no es que servir a las mesas sea algo desagradable, sino que tiene su orden en la casa de Dios. Los apóstoles fueron llamados al ministerio de la palabra. Entonces aquí Lucas está recordando la obra de los ministros de la palabra, los ministros del Logos, dice la Biblia textual. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, y aquí el hecho de que Lucas investigue con diligencia no quita que él no tuviese el espíritu, ¿sí?, para escribir, porque la Escritura enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios, pero el Señor a nosotros nos dio mente, nos dio entendimiento, nos dio razonamiento. Entonces eso Él nos lo dio para que nosotros también indaguemos e investiguemos. La Escritura dice que los
cristianos judíos en Berea que se convirtieron al Señor. Ellos dicen que ellos escuchaban la palabra y escudriñaban a ver si era verdad lo que ellos le decían. Entonces Dios nos dio mente y nos dio entendimiento. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Sí? Cuando uno busca en la historia acerca de Teófilo, el único registro así amplio que dan acerca de quién podría ser Teófilo en ese tiempo es que era un sumo sacerdote, que fue después de los tiempos de Cristo, y pareciera que se volvió a la fe cristiana. Entonces, ¿para qué le escribió Lucas por orden estas cosas? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces quiero leer el mismo texto de la Biblia textual para que te percates de la verdad precisa respecto a las cosas en que fuiste oralmente instruido. ¿Por qué oralmente? Porque cuando muere el Señor y resucita, la enseñanza apostólica era primero oral. Todavía no estaban las cartas completas. El último que escribió fue Juan, el apóstol, terminando por el año 90. Entonces hasta el 90 se tiene Apocalipsis y después se tiene Juan. Entonces las enseñanzas apostólicas eran todas ¿qué? Orales, se transmitían de una generación a otra. De los apóstoles a los discípulos, de los discípulos a los discípulos de los apóstoles. Y aquí donde dice instruido, la palabra griega, la raíz es catequeo. Ustedes han escuchado una palabra que se llama catequesis, ¿cierto que sí? Y aquí la palabra es una palabra declinada y es catequetes. Y significa sonar dentro de las orejas, ¿sí? Entonces, eso es lo que significaba instruir a otro, que las cosas que se enseñaran fueran a su interior, ¿sí? Porque no solamente se dan doctrina y enseñanza, sino que se está dando ¿a quién? A Cristo mismo, como lo vimos en la reunión pasada. Entonces, Teófilo fue instruido ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Fue enseñado acerca del Señor Jesucristo, así como muchos en el Nuevo Testamento fueron instruidos por otro. Por ejemplo, tenemos a Pablo, ¿sí? Pablo instruyó a muchos de sus discípulos y vamos a mirar uno de ellos, a Timoteo. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Entonces miramos acá implícitamente esa importancia que los apóstoles le daban a enseñar la palabra en medio de la casa de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces, lo que se le enseñó a Teófilo, por lo que se le instruyó, él tenía a su vez que darle a conocer a las demás personas. Y en este caso, Timoteo puntualmente fue lo mismo. Él fue criado muchos años a los pies de Pablo, ¿sí? Y él fue instruido en lo relacionado con las escrituras sagradas. Entonces, en él se halló un depósito, ¿sí? A él se le instruía, a él se le alimentaba acerca de Cristo, y cuando nosotros estamos llenos del Señor, hay un depósito del Señor en nosotros. Entonces, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, Pablo le enseñaba a Timoteo, ¿sí? Timoteo le enseñaba a otros hombres para que a su tiempo esos hombres que fueran idóneos enseñaran a su vez a otros. Cuatro generaciones o cuatro líneas en las que estamos hablando. Y aquí la palabra griega enseñar es didasco, ¿sí? Esa es una palabra que se repite por todo el Nuevo Testamento. Saltemos a 2 de Timoteo 1:3, devolvamos la hoja. Y en ese mismo aspecto le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, las escrituras, para que puedan darse, para que puedan transmitirse,
tiene que ser de una manera sana, ¿sí? La palabra griega para sano ahí es la palabra castellana higiene, sin corromperse, sin ensuciarse o sin adulterarse. Entonces, los hermanos, en este caso los apóstoles, que recibieron ese depósito de la palabra, a su vez lo transmitían de la manera sana como el Señor los entregó. No se corrompía, no se adulteraba ese depósito, sino que se traía de una manera sana, sanas, limpias, ¿sí? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, el amor que es en Cristo Jesús. Entonces le dice, guarda el buen depósito que por el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cuál era ese buen depósito? Bueno, las sanas palabras que se le instruyeron o se le impartieron ¿a quién? A Timoteo. Entonces nosotros tenemos un depósito, ¿sí? Y el Señor utiliza ese depósito en su casa para dar a conocer sus palabras, sus sanas palabras. Y por eso es necesario que haya el ministerio de la palabra en la casa de Dios. Para que ese depósito sano que se dio no se desvíe, no se corrompa y no se ensucie, hermano. La Escritura habla, Pedro hablando de Pablo, él escribe en la segunda carta y dice, como en todas las epístolas, ¿sí?, de nuestro querido hermano Pablo, en las cuales hay muchas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Entonces, aunque eso tiene que ver con los requisitos para el ministerio, para el ministro de la palabra, hay un depósito en nosotros que debe ser limpio y que debe ser sano, y que hace que eso sea depurado y que eso sea sano, la palabra del Señor, en medio de nosotros, en parte, ¿cierto? Porque pueden haber enseñanzas erróneas entre nosotros, pensamientos preconcebidos entre nosotros. Ve, yo pensé que esto era así. Ve, yo me imaginaba que esto era así. O a mí me habían enseñado así. Pero cuando se trae la palabra a la casa de Dios con el ministerio de la palabra, entonces aquello que era equivocado y aquello que era errado, entonces pasa a ser sano. Y eso sano entonces a su vez tiene que seguir dándose de la misma manera. Entonces hay un depósito en nosotros, hay un buen depósito en nosotros, en el Espíritu Santo, relacionado con las sanas palabras. Zacarías 4.1, vamos a mirar este depósito que habla el Antiguo Testamento. Eso es antes de Mateo viene Malaquías y antes viene Zacarías. Zacarías 4, versículo 1. Entonces Zacarías tiene muchas visiones y muchas relacionadas con Apocalipsis, son visiones apocalípticas, muy relacionadas con el Apocalipsis de Juan. Y vamos a leer el capítulo 4, versículo 1. Mire cómo dice. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro. Entonces ya sabemos, cuando hablamos de candelabro, podemos hablar entonces del tabernáculo de reunión, podemos hablar del candelabro que estaban en el templo de Salomón, ahora en el templo de Zorobabel y Esdras, ¿sí? Y luego vemos los candeleros allá en Apocalipsis, que son las iglesias. He mirado, he aquí un candelabro todo de oro, pero ¿qué más tenía? Con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están de encima de él. Entonces mire que estos candelabros tenían un depósito encima. ¿Qué había en ese depósito? Vamos a saltar al versículo 5. Y el ángel hablaba conmigo, respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Yahvé a Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, ¿sí? Ha dicho Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que hay en ese depósito? El Espíritu del Señor, ¿sí? El Espíritu del Señor. Y cuando nosotros miramos en Apocalipsis,
vemos 7 espíritus. ¿Ustedes han leído eso? Delante del trono habían como 7 espíritus, habían 7 espíritus, ¿sí? No es que Dios tenga 7 espíritus, sino que es una manera de Dios hablar para mostrar la obra que quiere hacer en nosotros. Amén, hermano. Entonces hay un depósito en nosotros, ¿sí? En el Espíritu Santo hay unas sanas palabras. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda tener un desarrollo, un crecimiento, una edificación. Vamos a ir a 1 de Timoteo 4:13 y vamos a mirar que Timoteo, como tenía ese depósito, él tenía que ocuparse de algo en la casa de Dios. ¿De qué? Del ministerio de la palabra, hermanos. 1 de Timoteo 4:13. Entonces, recuerda que leímos que a él se le dijo que guardara el buen depósito que por el Espíritu Santo le había sido dado. Ya miramos entonces en Zacarías que hay un depósito que hace que las lámparas iluminen o el candelabro ilumine. Y eso es Dios, nuestro Cristo, por el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, de acuerdo a ese depósito que tiene, mire lo que le pide el Espíritu Santo por medio de Pablo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y ¿qué más? Y la enseñanza, o sea, en la didascalia. Entonces mire cómo el Espíritu Santo enseñaba y mostraba y llevaba a los discípulos a que efectivamente hubiera enseñanza. ¿De qué? De la palabra en la casa de Dios, ¿sí? Porque en la casa de Dios debe haber alimento. Debe haber alimento por el Espíritu Santo a través de las palabras que se dan, que son de Dios, hermanos, ¿sí? Y no solamente él, tenemos a Timoteo o a Tito, podemos ver una figura en ellos, unos apóstoles, pero también Dios estableció iglesias locales, ¿sí? Y en cada iglesia local también debe haber el ministerio de la palabra. Entonces, así como en Timoteo, que tenía un buen depósito, vamos a mirar también quién más. 1 de Timoteo 5:17, démosle la vuelta a la página y dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, ¿sí? Entonces, la palabra obispo, episcopo, significa sobrevedor, el que vigila, ¿sí? Pero no solamente debe ser sobrevedor y debe vigilar, sino también tiene que hacer algo más, ¿qué? Trabajar en enseñar y trabajar en predicar. Entonces, eso nos confirma que efectivamente hay un ministerio de la palabra en la casa de Dios. ¿Quién lo ejercitan? Los hermanos a los que Dios ha dado el ministerio de la palabra. Aquí en este caso serían ¿quiénes? Los ancianos. Pero hay hermanos que no son ancianos y pueden ejercer el ministerio que Dios les ha dado en medio de la casa de Dios. Y en ese mismo contexto, Tito 1, versículo 9. Saltemos más adelante, 2 libros siguientes, y viene hablando Pablo viene hablándole a Tito por el Espíritu acerca de los requisitos de los obispos, y empieza a decirle que el obispo debe ser tal, debe ser esto, debe ser lo otro, hasta que llega al versículo 9. Mire cómo le dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Por eso se habla de las sanas palabras. Y por eso siempre le pedimos al Señor que nos ayude a no corromper su palabra, a no adulterarla, a no agregarle y a no quitarle, hermano. Porque hay una enseñanza sana dada por los apóstoles de la Biblia, por los apóstoles de Jesús, puestos por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es necesario que nosotros volvamos a ese modelo bíblico, volvamos a las palabras del Señor, de los apóstoles, de los profetas por el Espíritu, y miremos esas sanas palabras para que puedan ser retenidas en nosotros y al mismo tiempo que transmitir y enseñar, porque son sanas las palabras, ¿no es que son palabras de Dios? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza. ¿Sí ves? Aquí nuevamente esa palabra sana, de donde viene higiene. Y convencer a los que contradicen. Entonces, el ministerio de la palabra está dado para que se edifique la iglesia,
para que la iglesia reciba alimento, para que reciba luz, para que reciba claridad, para que reciba fortalecimiento. ¿Cierto que sí? Pero también debe haber un ministerio de la palabra porque hay contradictores, hermano. ¿Cuáles son los contradictores? Todo aquello que está opuesto al Señor. ¿Sí? Gobiernos opuestos a las leyes de Dios, ¿cierto que sí? Iglesias, no hablemos iglesias, sectas opuestas a las leyes de Dios, a la palabra de Dios. Entonces hay muchas cosas en este mundo que son contrarias a la palabra de Dios. Entonces es necesario que haya un ministerio de la palabra de Dios para poder, ¿sí?, estar en contra de aquellos que contradicen. Entonces vamos a mirar unos ejemplos de aquellos que contradicen la palabra de Dios y por qué es necesario. Efesios. Entonces esos que contradicen tenemos doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. Porque hoy hay como nunca doctrinas de demonios en medio de este mundo. Vamos a ir a Efesios 4, vamos a leerlo del versículo 14, el 11 viene hablando y dio Dios apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para el ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la estatura de Cristo Jesús, ¿cierto? Y llega al versículo 14, ¿y para qué más? Es dado este ministerio, estos ministerios que Dios levanta, y también en medio de ellos hay profetas y maestros, y apóstoles, que también son encargados del ministerio de la palabra en la casa de Dios. Mire, ¿para qué es esto? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, por todo viento de doctrina. O sea que a nosotros nos puede venir un viento de doctrina. Y si nosotros no estamos cimentados, fortalecidos, con un fundamento claro en la palabra y en el Espíritu del Señor, pues rapidito ese viento nos va a llevar. ¿Sí? Vientos de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y la palabra griega para estratagema es kubeia, de donde viene cubo, y de ahí se habla de las estrategias engañosas que se hacen en los juegos de azar, hermano. ¿Sí? Entonces mire por qué es importante que haya un ministerio claro de la palabra de Dios en la casa de Dios, aparte de todo lo que venimos hablando, porque van a venir muchos vientos de doctrina en contra de la casa de Dios. El Señor Jesús nos lo advirtió. Yo edificaré mi iglesia, Mateo. Pero ¿qué va a pasar? Mientras yo edifico mi iglesia, las puertas del Hades se iban a levantar en contra de la iglesia. Pero el Señor Jesús dijo que no iban a prevalecer. ¿Cierto que sí? Entonces el Señor nos dio el Espíritu, nos dio su palabra, nos dio espíritu de dominio y de poder, ¿cierto? Entonces nosotros debemos estar fundamentados fuertemente en la palabra para poder rebatir esos vientos de doctrina y esas estratagemas que hacen los hombres para engañar, hermano. Utilizan el evangelio para enriquecerse, utilizan el evangelio para sus relaciones ilícitas sexuales, utilizan el evangelio para muchas otras cosas, y por eso tenemos que estar como antorchas y como atalayas velando, ¿sí?, denunciando las obras de la tiniebla, y no solamente eso, combatiéndolas, ¿sí?, porque se van a levantar en nuestro medio. Vamos a mirar entonces algunos aspectos o algunos vientos de doctrina, pero vamos a ver rápido porque son temas para profundizar, pero no vamos a profundizar hoy en ellos, vamos a mirarlos rápido. Vamos a mirar algunos vientos de doctrina, vamos a ir a Apocalipsis 2.14. Apocalipsis 2.14, vientos de doctrina. Son anemos didáscalos, o sea, vientos de doctrina. Mire qué es lo que dice el Señor a esta iglesia. Pérgamo. Creo que es la iglesia en Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Eso es un viento de doctrina. Que enseñaba a Balac
a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, hermano, ¿sí? Entonces, eso es un tipo de doctrina. Recordando, Balac contrató a Balaam para que maldiciera al pueblo de Israel. Y Balac le dijo, no, pues no puedo porque ese pueblo es bendito. Pero se ideó otra manera para maldecirlos. ¿Cuáles? Mándenle mujeres a sus varones para que sus mujeres se acuesten con sus varones y eso será causa de la reprensión de Dios para ellos, ¿sí? Entonces, por eso dice que enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, detrás de esa fornicación venía la adoración a los demás ídolos. Ese es el error de Balaam que habla Judas. ¿Que por qué? Por dinero. ¿Sí? Por dinero lo hizo. Entonces, mire que esa doctrina está en medio de nosotros. La vamos a ver solamente ahí rápido, ¿sí? Apocalipsis 2:15, ahí mismo, 2 versículos más adelante. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, que yo aborrezco. Entonces, primero era doctrina y luego se volvió las obras de los nicolaítas, ¿sí? Entonces, hay dos escuelas en relación con los nicolaítas. Una enseñanza es de que el nombre etimológico de Nicolás significa Nikolaos, una palabra compuesta, y Nico significa conquistar, y Laos significa pueblo. Entonces, el que conquista los pueblos, etimológicamente eso es lo que significa. Entonces, pareciera que eso diera a entender una casta de personas en la iglesia que quería gobernar a los demás. Eso es lo que es más o menos etimológicamente el nombre de Nicolás. Pero Nicolás, según la historia de la iglesia, hace referencia a uno de los diáconos en Hechos 6, que se llamaba Nicolás. Entonces parece ser lo que dice la historia, eso lo vamos a tocar rápido. La historia dice que Nicolás, algunos hermanos le llamaron la atención por celoso, porque tenía una mujer muy bonita. Entonces él dice que pone la mujer muy bonita delante de los discípulos, y entonces dice que el que quiera llegarse a ella se puede llegar, ¿sí? Y entonces dicen que él hizo eso, era para mostrar que efectivamente él no tenía problemas con los apetitos de la carne y todo el asunto. Entonces, unas personas tomaron eso por el lado literal de él, no entendieron qué es lo que él quería decir, y efectivamente empezó a salir la secta de los nicolaítas, que se desenfrenaban en darle deseos a la carne incontroladamente, ¿sí? Entonces, es más o menos como las dos historias que existen acerca de los nicolaítas. Entonces, por eso es necesario que haya un ministerio claro de la palabra de Dios para combatir nicolaítas, para combatir la doctrina de Balaam. Vamos a mirar qué más hay. Vamos a mirar entonces Mateo 16:12. Otro tipo de doctrina, viento de doctrina que existe, que es necesario que combatamos. Hay muchos más vientos de doctrina que se podemos sacar por las escrituras, pero solamente vamos a sacar estos. Mateo 16:12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, ¿sí? Entonces hubo una contienda entre ellos. El Señor les preguntó que si tenían que se cuidaran de la levadura. Ellos no entendieron que el Señor les estaba hablando era la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces los fariseos parece ser que toman su nombre de Fares, uno de los descendientes del Señor Jesús, ascendientes, y los saduceos pues toman su nombre de este muy conocido Sadoc, ¿sí? Entonces unos enseñaban una cosa, unos iban a un extremo de ser completamente legalistas. En este caso era ¿quiénes? Los fariseos. Eran hipócritas y eran legalistas, ¿sí? Y los saduceos se iban por otro lado. ¿Qué enseñaban los saduceos? Vamos a mirar primero un aspecto de la doctrina de los fariseos. Hechos 15:1. Entonces, la doctrina de ellos se caracterizaba por la hipocresía y por la legalidad que tenían al cumplimiento de la ley. Por eso el Señor Jesús dice, bueno, lo que digan los fariseos, estamos parafraseando, lo que ellos digan, hágalo. ¿Por qué? Porque era lo que decía la ley, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿sí? Entonces mire que lo que dice Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés,
no podéis ser salvos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? Practicar las ordenanzas exteriores de la ley y hacer nula, insuficiente la gracia de Dios, y al mismo tiempo se deja sin efecto la muerte de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos creen que la salvación es por guardar las obras de la ley. Entonces, esa es la doctrina de los fariseos, completamente legalista, sin la revelación que tienen la palabra, y completamente hipócritas. Entonces, a ello tenemos que enfrentarnos nosotros, con lo que el Señor nos ha dado, su palabra. Y las enseñanzas de los saduceos, vamos a leer Hechos 23:8. Entonces vimos en parte de vientos de doctrina, la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaítas, la doctrina de los fariseos. Ahora vamos a mirar la doctrina de los saduceos. Hechos 23:8. Mire qué caracterizaba la doctrina de los saduceos. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, ¿qué tenía la doctrina de los saduceos? No creían en resurrección, no creían en ángeles, ¿sí? No creían en espíritus. Entonces, por eso cuando uno de ellos tienta al Señor y le dice, maestro, ¿cómo te parece que hubo un hombre que tuvo una mujer? ¿Y cómo te parece que el hombre murió y no dejó descendencia? Entonces la tomó su hermano y el hermano de este murió. Y así sucesivamente 7 y ninguno, y a la final murió la mujer. En la resurrección, o sea, ellos le preguntaban eso porque ellos no creían en eso. Y creían que podían corcharlo preguntándole de esa manera. En la resurrección, ¿de quién será mujer? Sabiendo que los 7 la tuvieron. El Señor le dice, erráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces, ¿qué pasaba cuando no había un ministerio claro de la palabra en ellos? Erraban la palabra y no podían entender y recibir lo que la palabra decía. Amén. Y en relación con eso, el Señor Jesús les dice, ¿ustedes no recuerdan lo que enseñó Moisés en el pasaje de la zarza ardiendo? Cómo Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, el Señor Jesús relacionó ese pasaje de la zarza con la resurrección. Porque Dios no es Dios de muertos, sino que es de vivos. O sea, que el Señor Jesús le estaba hablando a ellos de la resurrección en ese pasaje de la zarza, y ellos no lo percibían. No percibían eso ahí. Entonces, eso es lo que enseñaban los saduceos. Entonces, si vienen los saduceos hoy modernos a decirnos que no hay resurrección, que no hay espíritu y que no hay ángel, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Por la palabra, claramente mostrar que efectivamente sí hay resurrección. Porque la base de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que sí hay ángeles y que sí tenemos un espíritu. Claro que sí. Entonces, eso se muestra por el ministerio de la palabra. Amén, hermanos. Entonces, en cada localidad se pueden presentar diferentes tipos de problemas. Entonces, es necesario orar al Señor para que levante obreros y para que levante ministros de su palabra en su casa, para que se pueda hacer frente a todos estos vientos de doctrina, hermano. Leamos en ese mismo aspecto 1 Timoteo 1:3. Y no solamente eso, en medio de nosotros hay hermanos que enseñan cosas diferentes. ¿Diferentes a qué? ¿A lo que yo pienso? No, diferentes a la palabra. Entonces, cuando hay esos casos, se necesita que por la palabra se encamine al hermano. Vamos a poner un ejemplo, y el caso lo tiene Apolos. Apolos predicó valientemente acerca de Jesucristo. Y entre los que estaban escuchando, habían 2 hermanos que eran colaboradores de Pablo, Aquilas y Priscila. Cuando lo escucharon, lo llamaron aparte y le explicaron, bueno, gloria al Señor por ese ministerio, pero te falta algo. Hablaste del bautismo del Juan el Bautista, pero no hablaste del bautismo en Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Y se lo complementaron, pero en este caso Apolos no lo hacía con mala conciencia. Pero hay unos casos donde hay personas que sí lo hacen por mala conciencia, por contienda o por vanagloria, o muchas otras razones más. Entonces, por causa de eso, mire que es lo que dice 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se debate la diferente doctrina?
con las sanas palabras, con la doctrina limpia, con la palabra que Dios ha dado en la casa de Dios. Entonces, cuando hay un ministerio de la palabra nutrido en la iglesia, entonces hay unas sanas palabras en nosotros y podemos hacer frente a aquellos que enseñan algo diferente, hermano. Primera de Pedro 1:3. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para eso. Por eso oramos al Señor para que levante, para que enseñe, para que instruya, para que revele, para que dé luz, para que dé su palabra, hermano. Entonces hay que prepararnos para eso porque constantemente y mayormente en nuestros tiempos, claro que en el tiempo antiguo también existía ese preparar de los hermanos para dar razón de la fe, para contradecir esas doctrinas que se levantaban. Hay innumerables libros escritos en la era patrística acerca de hermanos que se levantaban en contra de aquellas doctrinas erradas de la palabra. Hay libros contra Arriano, contra Marción, contra los Sabelianos, contra Noeto, contra Praxeas. Uy, hermano, hay infinidades de libros en contra de esas doctrinas extrañas. ¿Por qué era eso? Porque había un ministerio claro de la palabra de Dios en la casa de Dios. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿sí? Entonces, cuando alguna persona se acerca a nosotros y nos pide razón, nos demanda razón de esa esperanza que hay en nosotros, nosotros deberíamos poder darla. Pero no solamente a ellos, a todo aquello que se opone, a todo aquello que es contradictor al Espíritu y a la palabra de Dios, a todo aquello que va por la corriente del mundo y por la corriente de la serpiente. Entonces, por eso el Señor levanta apologistas. Donde dice defensa, la palabra griega es apología, y ahí donde vienen los apologistas, aunque en el griego dice apologian. Entonces, defensa por declaración de la palabra. Hay un libro muy antiguo de Tertuliano que se llama El Apologético, ¿sí? Donde él trata de presentar la claridad de la palabra de Dios, trata de debatir a aquellos que se han levantado en contra de la palabra de Dios. Entonces, esto también debe ser claro. Por eso también debe haber un ministerio claro de la palabra de Dios, porque debe haber una apología en contra de todo lo que se levanta en contra del Espíritu y en contra de la palabra de Dios. En ese mismo contexto, Filipenses 1:16, lo mismo dice Pablo acá, en Filipenses 1:16 atrás. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, hermano. ¿Sí? Entonces, si nosotros no conocemos nuestra fe, si alguien nos pide, explíqueme su fe, en 20, en 30, en 40 minutos, explíqueme qué es lo que cree, nosotros no podemos salirle con que no, es que yo siento un fuego en el interior. No, hermano. Nosotros debemos dar razones claras, objetivas, por la palabra de Dios de lo que nosotros creemos, hermano. Y cuando hay localidades donde se adolece de este ministerio de la palabra, se van a presentar muchos problemas en relación con eso, hermano, ¿sí? Hay hermanos en las localidades donde no hay el ministerio de la palabra y comparten la palabra. Claro que se tiene que dar, ¿sí me entiende? Pero sabemos por la Escritura que hay un ministerio claro de la palabra en la casa de Dios y nosotros le damos su lugar como al resto de ministerios que el Señor ha levantado, ¿sí? ¿Por qué es necesario estar preparado para presentar defensa o apología de la palabra? Segunda de Timoteo 4:3, hermano. Otra razón más por la cual debemos presentar defensa, y la defensa se hace por el Espíritu, ¿sí? A través de la palabra. El Señor Jesús dijo, cuando los presenten ante los gobernantes, ante los reyes, ante los magistrados, no propongan en su corazón qué van a decir. Y el Señor dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, ¿sí? Entonces, hay un depósito, entonces mire cómo funciona. Tenemos el Espíritu de Dios y tenemos un depósito en los cuales está el Espíritu y las sanas palabras, ¿sí? Y entonces cuando llegue ese momento de enfrentarnos a los reyes y a los gobernantes,
el Señor toma de ese depósito de las sanas palabras que están en nosotros. Porque si no hay nada que va a tomar, eso no es un acto de magia. Debe haber un depósito en medio de nosotros. Debe haber una instrucción, debe haber una enseñanza, debe haber un depósito de las sanas palabras en ese momento para que puedan ser tomadas, ¿sí? Por eso el Señor, aunque dice por medio de Juan que tenemos la unción de Dios y la unción nos lleva a conocer todas las cosas, no quita el hecho de que no haya maestros. Dios no instituyó maestros. Dios levantó maestros en la casa de Dios para que muestren, ¿cierto que sí? Levantó apóstoles, levantó profetas, ¿cierto? Pero es necesario que el ministro sea una persona que esté en su palabra, ¿sí? Que se nutra de su palabra y que haya sanas palabras en su depósito para que el Espíritu entonces las pueda tomar y pueda entonces presentar defensa del Evangelio, porque si no tiene nada que va a sacar. Está el Espíritu de Dios, sí, pero el Espíritu utiliza nuestras palabras. Cuando los escritores escribían el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no quitó los sentimientos ni la mente de ellos y quedaron en blanco y empezaban a escribir como medium, no. Pablo dice en primera de Corintios 7, ¿sí? Doy mi parecer y se mete en la palabra de Dios, se cuenta como la palabra de Dios, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Si nosotros no hemos vivido una vida por Cristo en la vida que nosotros hemos vivido, si no hemos luchado por Él, si no nos hemos negado por Él, cuando nos vayan a quitar la cabeza, no, que en ese momento el Señor me va a fortalecer. Hermano, si tú no has vivido por Él, no pretendas que en ese momento vas a tener unas fuerzas, sí, sobrenaturales. Es sobrenatural lo que sucede en ese momento, sí, pero es producto de haber vivido para el Señor, hermano. Eso no es un acto de magia, hermano. Eso no es un acto de magia. No, que el Señor me revela en ese momento, hermano. Tienes que vivir por el Señor y para el Señor, hermano. Entonces hay un depósito, hay unas sanas palabras en nosotros y en cada uno de los hermanos, y entonces en ese momento el Espíritu las toma y damos razón y demanda a los magistrados, a los reyes, a los gobernantes, a los vientos de doctrina, a todos los que se oponen, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que estar preparados para presentar apología y defensa? 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y esos son estos tiempos. Teología de la prosperidad, metafísica, confiese, declare, pacte. Esos tiempos los estamos viviendo nosotros, hermanos. No sufren la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿sí? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, hermano. Entonces uno ve hermanos con X persona y uno dice, o en X lugar, y uno dice, no, qué pecado, este hermano está siendo engañado. Pobrecito el hermano, está siendo engañado. Si supiera quién es él, si supiera que es una falsa organización, si supiera que es una secta, hermano, mire que lo que dice la Escritura, hay un comezón de oír. Lo que ellos quieren oír, allá lo encuentran. Ah, como quieren eso, el Señor entonces le levanta hombres perversos para eso y dan lo que ellos quieren. Entonces no es culpa de Dios, es culpa de ellos. No es pobrecito porque ellos también tienen la palabra del Señor. Ellos también tienen las Escrituras, ¿sí? Entonces como hay comezón de oír, como quieren un lugar donde le diga lo que él quiere, donde le alimenten su carne, sus deseos desenfrenados, y nos vamos para allá, ¿sí? Como le gusta que siempre le profeticen al oído, ¿sí? Y le diga que se va a casar con tal, que va a tener tan dinero, que va a tener esto y que va a tener lo otro. ¿A quién no le gusta? A todo el mundo le gusta. Comezón de oír, ¿cierto que sí? Entonces nosotros, cuando vengan ese tipo de vientos de doctrina, es necesario que estemos preparados para presentar defensa. ¿Sí? 1 Timoteo 4:1. Ahora mire también otro viento de doctrina. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hoy vemos la apostasía en una expresión grande. Escuchando, mira que están escuchando, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mire que es lo que hay, hermano.
Esto no es una cosa liviana, son doctrinas satánicas, son doctrinas generadas y engendradas por demonios a los hombres que crean estas sectas y estas organizaciones falsas. Son doctrinas de demonios, hermano. Didascalias daimon significa doctrina o enseñanza de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo la conciencia, cauterizada la conciencia, mire que lo que hacen esas doctrinas de demonios y esos espíritus engañadores, prohibirán casarse. Eso nosotros lo hemos visto, eso lo estamos viendo nosotros en nuestro tiempo. Hay una organización que prohíbe casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracia participasen de ellos todos los creyentes que han conocido la verdad. Otro que enseñan a que se abstengan de los alimentos que Dios ha creado. Entonces es peligroso porque son doctrinas de demonios, ¿no? Son infundidas por demonios. Nosotros tenemos una revelación que es infundida por el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios se inspiró a los hermanos para escribir las Escrituras. Y luego el Espíritu de Dios nos revela su palabra y nos da luz. Pero así como el Espíritu de Dios a nosotros lo hace, aquellas que tienen la mente cauterizada, aquellas personas, los espíritus de demonios les engendran y les infunden doctrinas, hermano. Entonces salen este tipo de doctrinas, prohibirán casarse, ¿sí? ¿Cómo las pesamos? Por la palabra. ¿Qué dice la palabra? Dios los bendijo y le dijo que fructificaran y multiplicaban. ¿Que hay un don de continencia? Sí, hay un don de continencia, pero la regla más general es que fructificados y multiplicados. Entonces las doctrinas de demonios casi siempre atentan en contra de la palabra. Entonces por eso ahí debe haber un ministerio claro de la palabra en las localidades para que se pueda debatir esta situación y se pueda mostrar con la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Entonces, ¿para qué también tiene que haber enseñanza constante de la palabra de Dios? Porque es que nosotros somos muy olvidadizos. Tenemos esa particularidad, que a nosotros se nos olvidan mucho las cosas. Entonces nosotros necesitamos que nos estén enseñando constantemente siempre las cosas del Señor. Pablo decía, o Pedro, no me cansaré de repetirles las mismas cosas, porque para vosotros es seguro que nos estén recordando siempre lo mismo. Segunda Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, o sea, por medio de la instrucción de la palabra, por medio de la enseñanza oral que había en ese tiempo antes de que las cartas empezaran a circular, ¿cierto? Entonces hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles o de la enseñanza de los apóstoles es ¿quién? Cristo el Señor, hermano. Todas nuestras enseñanzas, todo lo que se da en la iglesia, el alimento que se da, tiene un propósito y es de hacer claro el reino de los cielos, es que Cristo aumente, es que Cristo sea tocado, es impartir a Cristo a los hermanos. Ese tiene que ser el propósito final del ministerio de la palabra. Segunda de Timoteo 4:2. Cada cuánto debe haber palabra cuando nosotros nos reunimos, ¿sí? Mire que lo que dice segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra, le dice a Timoteo, que recuerde que el que tenía el buen depósito de lo que leímos ahorita, de las sanas palabras. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. O sea que cada cuánto tenemos que predicar la palabra, siempre. A las personas que no conocen, ¿sí? El ministerio de la reconciliación, a los hermanos para la edificación, siempre. Redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y ¿qué más? Con doctrina, con enseñanza, para que Cristo sea más claro en medio de nosotros. ¿Para qué, hermanos? Esto es para que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. ¿Dónde dice eso? Colosenses 3. La palabra de Cristo more abundantemente
en vosotros, Colosenses 3:16. Entonces, por eso debe haber una enseñanza de la palabra, un ministerio de la palabra en la casa de Dios, para que la palabra de Cristo more en abundancia. No solamente doctrinas o enseñanzas, sino que esas enseñanzas y doctrinas llevan a algo, ¿a qué? A que la palabra de Cristo more en abundancia en medio de nosotros. ¿Sí? No solamente en la reunión, sino que siempre estemos recordando la palabra, lo que Dios nos mostró, lo que Dios nos enseñó, y eso esté abundando en nuestra vida, hermano. Y entonces, como la palabra de Dios abunda, ¿qué va a suceder? Crece en medio de nosotros. ¿Sí? Hechos, capítulo 6, verso 7. Entonces recuerda que estuvimos leyendo en la reunión pasada, y nosotros los apóstoles decían, nos dedicaremos al ministerio de la palabra. ¿Sí? En Hechos 6. Y entonces el versículo 7 dice, como los apóstoles se dedicaron al ministerio de la palabra, mire cuál fue el resultado. Verso 7. Y crecía la palabra del Señor, aleluya. ¿Sí? Cuando la palabra se predica, cuando hay el ministerio de la palabra de Dios en la casa de Dios, las palabras de Cristo abundan. Entonces la palabra del Señor crece en medio de nosotros. Mire que no está hablando de los hermanos, sino de la palabra del Señor que crecía. Pero también al mismo tiempo, como crecía la palabra, ¿qué pasaba? Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, hermano. La palabra crecía, hermano. O sea, Cristo es el Logos, Cristo es la palabra, y recuerde que nosotros debemos llegar y crecer y madurar hasta la estatura ¿de quién? De Cristo el Señor. Entonces la palabra debe crecer en nuestra vida, hermano. También es dado el ministerio de la palabra por eso, para eso, hermano, en la casa de Dios. Hechos 19:9. Y mire también cómo el Espíritu Santo por Pablo, no solo por Pablo, Pablo era el que lo estaba haciendo, Lucas lo escribe, mire la importancia que le daba al ministerio de la palabra en la casa de Dios. Entonces vamos a mirar este aspecto. Pablo predicaba, y cuando Pablo predicaba, el 19 dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino de delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, de los que estaban maldiciendo, y separó a los discípulos. ¿Y qué hacía Pablo con ellos? Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces ahí es donde se toma de que debe haber una escuela también para enseñar. Así continuó por espacio de ¿cuánto? 2 años. Predicó la palabra, unos no creyeron, unos maldicieron el camino. Pablo, como lo escuchó, lo percibió, apartó a los discípulos, los llevó donde Tirano, en la escuela de Tirano, y ahí discutía con ellos. Y no solamente eso, por el verso que sigue entendemos que eran instruidos. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿qué dice? Oyeron la palabra del Señor Jesús, porque se estaba predicando, porque se estaba mostrando con las Escrituras que Jesús era el Cristo. Eso es lo que hacía Apolos, eso es lo que hacía Pablo. Cuando entraban a la sinagoga y leían acerca de la ley, ellos mostraban por esa misma ley que ellos leían, que Jesucristo era el Señor, que Jesús, ese que crucificaron, es el Cristo, hermano. Entonces, por eso, en parte debe haber un ministerio claro de la palabra de Dios en la casa de Dios. Primera de Corintios 14:26. Entonces, vamos a mirar el aspecto de la palabra de Dios en las reuniones. Todos conocemos ese texto, vamos a leerlo. Primera de Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación, ¿cierto?
Entonces la doctrina es dada por los maestros y la revelación es dada por los profetas. Si tú sigues leyendo más adelante, dicen que cuando un profeta esté hablando, si algo le es revelado a otro, que calle el primero y hable entonces el profeta que recibió la revelación. Entonces mire que en lo que dice la Escritura en 1 Corintios 14, que cuando nos reunimos tiene que haber todas estas cosas. Salmo, cántico, revelación, tiene que haber doctrina, ¿sí? Si hay hermanos con el don de lenguas, debe haber lenguas también en la casa de Dios. Hermanos, los apóstoles eran movidos no solamente al ministerio de la palabra, no solamente porque lo tuviesen, ¿sí? No solamente eran movidos a ejercer el ministerio de la palabra en la casa de Dios porque tuviesen el ministerio de la palabra. Había algo más que por el Espíritu los impulsaba a ellos a que hubiese el ministerio de la palabra de Dios. Mire que lo que dice Primera de Juan 1:1. El apóstol Juan, después de muchos años, siendo ya un hermano adulto, llegando a sus últimos días, escribe lo siguiente, Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Sí? Y en Hechos 4:20 dice lo mismo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, Jeremías, él decía, no quiero hablar más la palabra de Dios, estamos parafraseando, pero él decía que había un fuego en su interior que ardía dentro de él para que él diera a conocer a sus palabras. Entonces, era algo impuesto en los apóstoles. Había una necesidad impuesta por el Espíritu. Ellos no podían dejar de decir lo que habían visto, lo que habían oído y lo que habían palpado. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, no solamente porque lo tenían, claro que lo tenían. Y cuando hay un ministerio de la palabra, pues es claro también. Pero también hay una impuesta necesidad en nosotros. No podemos callar lo que hemos visto. ¿A quién? A Cristo el Señor. Hemos visto a Dios, hemos visto sus palabras, hemos visto su economía, hemos visto sus propósitos y sus planes. No podemos. Entonces, también es otra impuesta necesidad en medio de la casa de Dios. Vamos a mirar, hacer el mismo ejercicio que hicimos hace 8 días. Y vamos a mirar también, tanto como hubo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento también existía. Marcos 1:2. Vamos a mirar rapidito acerca de esto que vimos en la reunión pasada. Marcos 1:2 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Marcos 7:6, más adelante. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Marcos 9:13. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito. Entonces, ¿qué tenemos acá? Inicialmente a Marcos. En este caso, la historia enseña que Marcos era escriba de Pedro. Entonces, podríamos decir que el evangelio era el de Pedro, pero aparece como el de Marcos. Entonces, ¿qué pasa con Pedro y Marcos? Ellos, cuando ven a Jesús y ven todo lo que sucedió en la vida de él, y cuando ven lo que el Señor Jesús habla de los fariseos, habla de los escribas, todo eso está de acuerdo con ¿qué? Como estaba escrito.
Lucas 4:34. Y recuerda que dijimos que aparecían como unas 36 veces en toda la escritura, y hay más de 100 veces cuando dice está escrito. ¿Sí? Lucas 4:34, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Juan 6:31, los voy a leer rápido. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Juan 12:14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Hechos 7:42. Y Dios se apartó y los entregó a que le rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro del profeta Isaías. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Hechos 13:33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito. También en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hechos 15:15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni un uno. Como está escrito. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Romanos 8:36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y sigue diciendo en el Romanos 9:33, Romanos 10:15, Romanos 11:18, Romanos 11:26, Romanos 15:3, Romanos 15:9, Primera de Corintios 1:31, Primera de Corintios 2:9, Segunda de Corintios 2:8-15, Segunda de Corintios 9:9. Entonces, para el Espíritu Santo fue muy importante cómo está escrito. Y esa es la base del ministerio de la palabra. Naturalmente, el Espíritu, la revelación y la luz que se tiene de Dios. Pero ¿cuál es la base? Cómo está escrito. Entonces, todo en la casa de Dios tiene que pesarse por la palabra. Mire la importancia que Dios le da al ministerio de la palabra en la casa de Dios. Mateo cuando estaba escribiendo su evangelio, cómo está escrito, cuando Herodes manda a matar a los niños menores de 2 años, ustedes recuerdan, Mateo empezando, y entonces dice, se cumplió lo que estaba escrito, Raquel llora por sus hijos. Tuvo una revelación de que eso que estaba hablando en el Antiguo Testamento hacía referencia y tenía ese cumplimiento ahí. Entonces mire lo importante que debe ser el ministerio de la palabra en la casa de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en relación con el ministerio de la palabra? Vamos a tomar un ejemplo que tuvo el Señor Jesús siendo un niño. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan Lucas 2:46 cuando ellos iban a Jerusalén? Tenían que ir 3 veces al año para las fiestas, y entonces en una de ellas ellos iban en caravanas largas, duraban 3-4 días caminando en las caravanas de los pueblos distantes que venían a Jerusalén, donde celebraban las fiestas. Y entonces el niño, siendo Jesús un niño, no se fue con los papás, se quedó. ¿Sí? Vamos a ver entonces dónde estaba. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. El Señor Jesús no estaba perdiendo su tiempo siendo un niño. No estaba enredado con las cosas del mundo.
Estaba ¿en dónde? En la casa de Dios. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, o los maestros de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y si saltamos al versículo 49, entonces cuando vino María y José, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Dónde estabas? Nos tenías angustiado. Entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Esa era la actitud que tenía el Señor Jesús siendo un niño en relación con la palabra de Dios. ¿Dónde estaba? No estaba en donde se hacían los sacrificios, donde se hacían las ofrendas. No, estaba ¿dónde? Donde estaba la palabra de Dios, en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Creo que voy a haber corchado más de uno. ¿Sí? ¿Quién tuvo esa misma actitud? María, Marta. Señor, pero mira que no me ayuda, tantas cosas que tengo para hacer. Y María a los pies del Señor. Cuando en ese tiempo en Israel o en el antiguo Israel, alguien se consideraba un discípulo de un maestro, se sentaba a los pies de él. Ese es mi maestro, me siento a sus pies a escucharle. Pero era raro ver una mujer sentada a los pies de un rabino. Y entonces veíamos a María siendo discípulo del Señor. Entonces el Señor le dice, pero si ella escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. O sea, esa es la actitud que nosotros debemos tener en relación con la palabra de Dios, hermano. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Amén. Segunda Timoteo 3:14, ya terminamos con esto. Entonces, tenemos un ministerio de la palabra en la casa de Dios para combatir los vientos de doctrina, para que haya un alimento en la casa de Dios, para que haya un conocimiento claro, para que Cristo sea dado, que es el Logos, que es la palabra, ¿cierto? Y vamos a terminar con este texto que es muy importante. Segunda Timoteo 3:14. Tanto como para Timoteo como para nosotros, la iglesia. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, pues del Señor mismo. Y que desde la niñez has conocido o has sabido, ahí dice has sabido, el griego da a entender es has conocido, las sagradas escrituras, hermano. La hiera gramata. Hiera es sagradas y gramata aquí son las escrituras. ¿Desde cuándo las ha conocido? Desde niño. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿para qué debe haber un ministerio de la palabra en la casa de Dios? Para que nosotros podamos persistir en lo que hemos aprendido. Constantemente se nos recuerda y se nos insta a que persistamos en el Señor, en esas verdades que fueron dadas por el depósito de la palabra. Pero también hay algo más. ¿Para qué? Ellas nos pueden hacer salvo, o sea, la salvación del tiempo presente. La palabra de Dios purifica nuestra alma. La palabra de Dios nos ayuda cuando hay una revelación a abandonar el pecado, a hacer morir las obras de la carne. Nos van salvando de nosotros mismos, del diablo y del mundo, hermano. ¿Sí? Y el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. No podíamos dejar ese verso por fuera. Toda, o sea que no se puede desechar. Cuando nosotros llegamos a la genealogía, regularmente la leemos rapidita, o si no, ni siquiera la leemos. Pero también es la palabra de Dios. También el Señor nos puede enseñar algo con eso. Toda la escritura es inspirada por Dios. Grafé, teoneustos. Teoneustos es teos, Dios, neustos, inspirado, aliento. Es inspirada por el aliento de Dios. ¿Que la escribieron los hombres? Claro. Dios no utiliza a los hombres para esparcir su reino y su palabra. Cuando Cornelio tuvo la visión del ángel, ¿qué le dijo el ángel? Ve donde Pedro. Ve donde uno de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo.
Esparce la palabra por medio del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Entonces vemos que la escritura se utiliza para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, hermano. Por eso es necesario, hermano. La palabra de Dios, o sea, como es inspirada por Dios, ¿es qué? Espíritu. Lo leímos en Juan 6:63. ¿De acuerdo a la reunión pasada? Las palabras que yo os hablo son espíritu y vida. O sea, son inspiradas por el aliento del Señor. Y esa es la obra del Espíritu en medio de nosotros. El Espíritu nos iba a recordar lo que Cristo habló, lo que los apóstoles dijeron, hermano. ¿Eso lo iba a hacer quién? El Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso nosotros debemos dedicar tiempos a la palabra de Dios. Por eso en la iglesia debe haber enseñanza de la palabra de Dios, porque es inspirada por el Señor. Más todo lo que hemos dicho, hermano, acerca del ministerio de la palabra de Dios. Entonces vimos el ministerio de la palabra de Dios en el primer pacto y vimos el ministerio de la palabra de Dios en el nuevo pacto, esa importancia que Dios le da, que nosotros también deberíamos darle esa importancia, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor. Digno es el Cordero